Buenas noches, querida iglesia, querida congregación y quienes nos ven a través de nuestras redes sociales. Hemos querido hacer una entrevista a nuestro pastor Cifuentes, quien es pastor y fundador de la iglesia en Santiago del Ejército Evangélico de Cristo Pentecostal. Bueno, en esta noche quisiera comenzar haciendo una pregunta más bien personal. Porque entendemos que este ministerio comenzó en el año 81, el 17 de octubre del año 81, pero también debe haber una historia detrás de su llamado al pastorado. Y quisiera comenzar con esa pregunta, que por favor nos pudiera comentar un poco sobre su llamado al pastorado. Bien, Dios nos bendiga el Señor a la iglesia, y vamos a tratar de alguna manera de poder contextualizar todos los hechos que ocurrieron desde hace muchos años atrás, cuando el Señor hiciera un llamado a mi vida. Agradezco a Dios esta oportunidad que nos da, y siempre, como decimos, ojalá sea motivo de bendición esta entrevista. Conocí al Señor el año 74. El año 1974 conocí al Señor. Dios tomó medios, tomó un instrumento para llamarme al Evangelio, y entonces ahí mis primeros pasos los di en la iglesia Hermandad Pentecostal, dirigida por el pastor Carlos Molina Villalobos. Llegué a una iglesia numerosa en cierta forma, pero a la verdad no había una organización en cuanto a los grupos de la iglesia, y en especial a la juventud de la iglesia. En la juventud había una inquietud de poder formar un grupo de jóvenes, y allí comenzó mi caminar, mi peregrinar en el Señor, siendo quizás el más nuevo dentro del Evangelio y de los jóvenes, porque muchos jóvenes que en ese tiempo eran parte de la iglesia eran hijos del pastor, hijos de oficiales de la iglesia, pero estaban en cierta forma como ovejas sin pastor. Recurrimos a hablar con el pastor Carlos Molina y le dijimos cuál era nuestra inquietud de poder formar un grupo de jóvenes. Él a la verdad dijo: yo no puedo en este momento atenderlo porque yo tengo una agenda que desarrollar. Y entonces nos derivó a un pastor evangelista que había en ese tiempo, para que él provisoriamente nos formara, eligiera una directiva, ¿no es cierto?, y pudiéramos echar a andar el grupo de jóvenes hasta que nuestro pastor lo confirmara, bueno, según lo que él terminara. Comprendo. Luego de eso, me imagino que se formó este grupo de jóvenes, usted siguió en esa iglesia. ¿Cómo se fueron dando los siguientes episodios? Porque para llegar a ser pastor, me imagino que hubo un proceso de por medio, el cual quisiéramos conocer y que usted nos pudiera detallar más profundamente. Bien, pues sea relativo a esta reunión que tuvimos sorpresivamente, Dios me sorprendió, porque en esa reunión los hermanos jóvenes me eligieron como su líder, como su jefe de jóvenes. En realidad algo muy grande, muy impactante para mí, que yo venía recién conociendo el Evangelio, pero a la verdad, como me destaqué en ese aspecto de ser una persona obediente, aún lleno de temores, acepté esta honra que la tomé de parte de Dios, y como decía, llevaba muy pocos meses en el Señor, y allí comencé a ejercer este liderazgo dentro de los jóvenes. Luego pasó un tiempo, ya me formaron como predicador y me ungieron predicador de la iglesia, y a paso agigantado, puedo decir, comencé a avanzar en las cosas del Señor. Algo verían en mí aquellos líderes que estaban sobre mí, y al poco tiempo fui oficial de la iglesia. Llegué a ser guía de clase en la iglesia Hermandad Pentecostal. Bueno, llegó un momento en que sería largo de contar, ¿no? Pero no es algo malo. Salimos de la iglesia en la cual yo pertenecía, salimos de ese lugar. Había muchas profecías también dentro de esto, profecías de un llamado al ministerio, y cuando yo salí de la iglesia pensé que todo esto había quedado atrás, iba a ser parte de la historia
de la iglesia donde yo estaba, pero impensable. Esto me acercó más al ministerio que el Señor tenía para mí y para ese grupo de jóvenes con los cuales salí. Me gustaría interiorizarme en lo que usted dice. Habían profecías respecto a este ministerio. ¿Qué tipo de profecías? Porque uno puede entender por profecía, o podría decir, a mí muchos se hacen llamar o dicen, no, a mí me profetizaron esto, me dijeron esto, y resulta que al momento de no se diluye en el tiempo. Y usted dice que usted salió de esa congregación, Hermandad Pentecostal, y sintió que eso se había diluido de alguna manera. ¿Cómo usted tiene confirmación de esto? ¿Cómo Dios toma algún medio, de alguna forma le muestra en sueños? Nos gustaría saber cómo llega a concretarse todo esto. Bueno, como decía, había muchas profecías. Ya la verdad, yo tenía, como hombre joven, tenía un gran temor a que esto se hiciera realidad. O sea, impensable que yo llegara a ser pastor de una congregación. Por eso digo, cuando yo salí de la iglesia de Hermandad Pentecostal, sentí un descanso. Sentí que ya todo eso quedaba en el camino y que no iba a pasar nada con mi vida. Pero yo seguía sirviendo al Señor, esa es la verdad. Porque yo servía al Señor por causa de la salvación. No servía al Señor por tener puesto ni nada por el estilo. Entonces decía que era impensable, porque esto, en vez de alejarme, me acercó a lo que el Señor quería. Viajamos ese año en el mes de enero. Hicimos algunos jóvenes un tipo de vacaciones, parte de la familia, y viajamos a la 8ª región, a la ciudad de Concepción. Fuimos a un hogar cristiano y allí nos llevaron a la casa del Señor. Y en ese lugar ya nosotros nos conocíamos como cristianos y como miembros de la Iglesia Hermandad Pentecostal. Y cuando estuvimos en medio de ellos, nos presentaron como tal, oficial de la Iglesia Hermandad Pentecostal. Nada había yo contado de que no estábamos caminando con ellos en esa época. Bueno, estando allí en un culto en la noche, Dios tomó un instrumento para hablar a mi vida. Y mientras el Señor tomaba este instrumento, que bien me recuerdo, era mi hermana Carmen Cisterna, estando yo en el estrado preparándome para predicar, porque me iban a dar el mensaje de la palabra de Dios esa noche, entonces Dios levantó otro instrumento, una hermana que estaba de visita, también muy conocida por algunos de los hermanos acá en Santiago, y en especial por la iglesia allá en la 8ª región. Era la hermana María Isla de Estrada. Ella estaba ocasionalmente de visita esa noche en ese lugar. También el Señor tomó su vida para confirmar la profecía que estaba recibiendo en ese momento de los labios de la profetisa, la hermana Carmen Cisterna. Y entonces allí el Señor me llevó adelante y me dijo: espera en este lugar, porque aquí, me dijo, yo voy a traer a todos los que vienen contigo y te pondré a ti por cabeza de ellos. Y así, pues, hermano, a la verdad, sorpresivamente, todo se acercó. A todo esto yo caminaba acá en Santiago en una iglesia hermana perteneciente al Ejército Mundial Antorcha de la Fe, en una iglesia local acá en San Ramón, y esa iglesia la dirigía el pastor Juan Gatica. Estábamos con ellos, bueno, éramos predicadores, jóvenes, y un día fui llamado a la junta oficial de aquella iglesia y el pastor me pidió que me hiciera miembro de la iglesia, que ellos me iban a ungir oficial de la iglesia y, bueno, y a darme algunas responsabilidades. Yo le dije: no es posible, yo no puedo. Ya tenía esa profecía mayor allí en la iglesia de Concepción, en la población Los Lagos de Chile, y a la verdad yo no podía hacer eso, porque yo sabía dentro de mi corazón que tarde o temprano Dios me iba a sacar de ese lugar para hacer y tener fiel cumplimiento a lo que Dios había hablado a través del Espíritu Santo. Me llama la atención cuando usted hace mención de usted y unos jóvenes. ¿Quién eran los jóvenes que le acompañaban? Porque
durante su relato no habla solo de usted, sino que de más personas que le acompañaban en ese tiempo y que podrían ser parte de la historia, pero sin embargo el Señor lo incluye en esa profecía, lo hace estar con usted y decir que usted iba a ser cabeza de ellos. ¿Quiénes serían estas personas que me imagino que son parte de la historia también de este ministerio? Ciertamente que el Señor hizo de esa manera, porque como Dios tenía sus planes y Él tenía que poner fundamento a este nuevo ministerio, y por ende no puede haber un pastor sin oveja. Entonces el Señor me unió a estos jóvenes con los cuales yo viajé a aquel lugar solamente para vacacionar, pero como servíamos al Señor, ciertamente lo primero que buscamos en la noche fue un lugar donde adorar a Dios. Ahí estaba el hermano José Delgado, el hermano Ricardo Novoa, el hermano Daniel Carrasco, el hermano Guillermo Silva. Me parece que ellos eran los que estaban conmigo en esa oportunidad. Perfecto. Usted también hizo mención sobre la iglesia del pastor Gatica. ¿Cómo usted llega a concretar lo que es la fecha que estamos celebrando hoy, el 17 de octubre? ¿Cómo se llega a esa fecha? Porque entiendo que esta fue una iglesia de transición y en ese intertanto los jóvenes que se reunían, que el Señor había profetizado, de los cuales usted iba a ser cabeza, ¿qué hicieron en ese intertanto? No sé, oraban, se juntaban a planificar. ¿Cómo fue ese proceso? Claro, la verdad, como yo les decía que había participado de una junta oficial a la cual nos llamó el pastor de la iglesia donde estábamos, entonces ya ellos tenían conocimiento de que había una profecía, de que Dios había llamado a un ministerio, no solo al que habla, sino a este grupo de jóvenes. Entonces, por ende, no hacíamos cosas escondidas. Como éramos muchos familiares dentro de esto, entonces para nosotros no era más fácil. Trabajábamos juntos, desayunábamos juntos y almorzábamos juntos. Entonces cada vez que teníamos la oportunidad de orar, estábamos orando al Señor. Además, cuando yo viajé de vuelta, después de aquellas profecías allá en la 8ª región, el Señor en el camino, digamos, viniendo en el bus de vuelta a Santiago, me dio un sueño. Y me habló el Señor y me dijo: mira, vas a juntar todos los diezmos que ustedes dan, me dijo, para que tengan cuando yo les permita partir con ese lugar. Y por eso ya teníamos, digamos, todas las cosas hilvanadas de parte de Dios espiritualmente y de parte del entendimiento que el Señor estaba poniendo en nosotros para dejar caer sobre mi vida y sobre los demás una gran responsabilidad. Comprendo. Usted toca un tema que es muy sensible hoy en el mundo cristiano, que es el tema del dinero, el tema de la transparencia. Me imagino que esto abrieron alguna cuenta, alguna libreta de ahorro en ese tiempo, para poder juntar estos fondos y tener una mayor transparencia, que es súper importante en medio de nosotros. Ciertamente. Abrimos una libreta de ahorro. Después de esa revelación que Dios me dio mientras viajaba de vuelta, yo al llegar acá a Santiago reuní a los jóvenes que estaban conmigo y les conté lo que el Señor me había dado a conocer. Todos consintieron en lo mismo. Abrimos una libreta de ahorro y allí juntamos hasta que el Señor nos diera nos diera el pase. Era un tiempo muy difícil, ya que en ese tiempo nosotros estábamos viviendo, digamos, un tiempo de estado de sitio, de estado de emergencia en un gobierno militar, y que era difícil poder hacer una congregación y abrir una iglesia, porque se necesitaba tener una personería jurídica, ya que no era tan fácil poder instalarse, vuelvo a repetir, con una congregación en un gobierno difícil para los grupos. Entonces, a la verdad fue que nosotros dejamos pasar el tiempo hasta que el Señor ya nos dijo: ahora es el tiempo. Y pasó 1 año y 9 meses
en aquella congregación de la iglesia del pastor Juan Gatica. Bueno, usted nos comentaba que estuvo en la iglesia del pastor Gatica, podríamos llamar que fue su iglesia de transición, y estuvo 1 año y 9 meses. En ese intertanto, para usted ser parte de la misión de la que hoy en día pertenecemos, me imagino que hubieron conversaciones previas. ¿En qué momento se dio paso a su ungimiento como pastor? ¿En qué momento a usted se le llama al pastorado y se concreta esta profecía que ya venía de hace mucho tiempo? Bueno, como decía, estuvimos 1 año y 9 meses en la iglesia del pastor Juan Gatica, pero más o menos al año que yo llevaba en ese lugar, me mandaron a llamar de la iglesia central allá en Concepción para ungirme pastor. O sea, 9 meses antes de que yo saliera de la iglesia La Antorcha de la Fe, ya estaba ungido pastor. Tenía las credenciales, pero no tenía el vamos, porque como yo le contaba, era una situación muy difícil. No era llegar y hacer reunión y reunirse en un lugar, menos sin tener el respaldo de una personería jurídica. Así que de esa forma, digamos, al año de haber recibido las confirmaciones y las profecías allá en la iglesia central, fui llamado al ministerio, fui llamado al pastorado y fui ungido en el mes de enero del año 81. Ya. De enero hasta octubre hay 9, 10 meses. En ese tiempo ustedes se mantuvieron en la iglesia del pastor Gatica y llega el momento en que tienen que levantar la obra. ¿Cómo se origina esto? ¿Dónde lo hacen? ¿Hacían culto en casa? ¿Alguien prestaba algún lugar? ¿De qué forma se reunían? ¿O pensaban hacerlo? Porque en ese tiempo me imagino que todavía no existía un templo. Claro, ciertamente. Comenzamos haciendo reuniones en el hogar de mi suegra, allá mismo en la calle César Graver, al lado de donde después íbamos a levantar el lugar, sin saber que lo íbamos a levantar ahí. También en el hogar de mi hermana Eliana Espinosa, también en ese lugar tuvimos reuniones antes de poder formar el lugar físico donde íbamos a establecernos y íbamos a comenzar a la iglesia del Señor en ese tiempo. Pasaron algunos meses, buscamos distintos lugares para poder arrendar, ya que no estábamos en condiciones de poder comprar un terreno, una propiedad. Sí, los dineros que habíamos juntado eran para poder materialmente construir el lugar de adoración. Y ciertamente construimos un lugar de madera de 4 por 8 metros. Era 32 metros cuadrados. Allí construimos un pequeño pero hermoso lugar, porque con el tiempo toda la gente que llegaba a ese lugar hallaba hermoso ese lugar, que lo construimos nosotros mismos, con nuestras manos, con nuestro esfuerzo, con nuestros medios. Me imagino como jóvenes, para ustedes era toda una aventura, jóvenes e inexpertos también, por lo que entiendo ninguno superaba los 30 años de edad. Y como usted nos mencionaba también, ustedes trabajaban todos juntos en lo material y también en lo espiritual. Cuando llega el momento de asentar la iglesia, de construir, usted también nos dice que hacían culto en la casa de la hermana Normalina Barraza. Luego, ¿dónde se concreta esto de tener la iglesia en César Gravet 1961? ¿Cómo se concreta esto? Bueno, la verdad, ese era un lugar que quedaba al lado del sitio de mi suegra. Ese lugar era de la hermana Aurora Carrillo Valenzuela, una abuelita de unos 90 años tendría, si mal no recuerdo, y abuela de mi esposa. Y ella me había ofrecido ese lugar antes, mientras nosotros buscábamos arriendo en todas partes, y yo no quería, a la verdad, que levantáramos un culto en ese lugar, no por alguna inconveniencia personal, sino porque frente al lugar donde nosotros nos íbamos a instalar existía una iglesia, más o menos a unos
80 metros de distancia del lugar donde nosotros estábamos, había otra iglesia, la iglesia que administraba el hermano Iván Godoy. Entonces para mí era una preocupación instalar otra iglesia al frente. ¿Qué hice yo? Fui a hablar con el hermano Iván Godoy, le expliqué la situación y él me dijo, mire pastor, porque al tiro me dijo pastor, mire pastor, me dijo, ojalá, me dijo, esta población estuviera llena de iglesias. Siempre que hay un lugar, dijo, siempre, si toda esta cuadra se convirtiera, los lugares se nos harían chicos. En cada lugar se harían chicos los templos. Entonces me dijo, para mí no hay ningún problema. Yo estoy dispuesto a ayudarle en la oración, estoy dispuesto a ayudarle cuando usted inaugure. Si a usted le faltan bancas, yo le voy a prestar mis bancas el día de la inauguración. Y fue en realidad una persona muy abierta que nos acogió, el hermano Iván Godoy, y ahí por ese lado se me fueron los temores, ¿no es cierto?, de que no fuera esto como una competencia. El hermano no hubo ningún temor de aquella índole, al contrario, nos apoyó. El día de la inauguración estuvo con nosotros, el día de la inauguración nos facilitó una cantidad de bancas también, porque en esa oportunidad viajaron muchos hermanos de la provincia de Concepción, mi obispo Juan Novoa en ese tiempo, el pastor Carlos Novoa, y allí entonces pudimos inaugurar ese 17 de octubre de 1981 la obra del Señor. Nosotros contábamos aproximadamente con 17 hermanos, que era parte de nuestras familias, en realidad más una familia que era la familia de mi hermano Guillermo Novoa. Usted nos menciona que eran 17 hermanos, los cuales eran todos familia. ¿Cómo se fue dando esto de organizar la iglesia? Porque en cada iglesia existen grupos, y en ese tiempo ustedes todos jóvenes, recién comenzando, me imagino que había un montón de cosas por hacer. ¿Cómo se fue dando esto de organizar este ministerio? Claro, la verdad que partimos con 17, pero ya al pasar de la semana, de los días, el Señor fue añadiendo más personas, fueron llegando más personas, llegamos a ser de 30, 40, 50, y se fue viendo la necesidad de ir organizando, digamos, a los grupos, los que eran jóvenes, las que eran mujeres, y podríamos hacer el grupo de Dorcas, así sucesivamente cada grupo que la iglesia necesitaba para poder trabajar. En su recuerdo, en su mente, tiene los nombres de los hermanos que fueron líderes, los primeros líderes, porque... Claro. Sí, la primera y gran jefe Dorca que nosotros tuvimos en nuestra congregación fue la hermana María Eliana Espinosa Troncoso, quien tiempo después llegó a ser la primera diaconisa de esta misión. Una mujer muy luchadora, muy trabajadora, una compañera de milicia, podríamos decir, en el Señor, como jefa de Dorca. Teníamos también el jefe de jóvenes, que fue nuestro hermano José Delgado, quien a la vez también era jefe de coro de la iglesia. Formamos un grupo ciclista, fuimos pioneros en la misión en cuanto a los ciclistas, y formamos un grupo ciclista cuyo jefe llegó a ser mi hermano Guillermo Novoa. Entonces también fuimos los primeros y viajamos. Los hermanos en sus bicicletas recorrieron más de 500, aproximadamente 570 kilómetros para llegar a la iglesia central allá en Concepción en sus bicicletas. Lo que usted menciona es toda una hazaña, porque finalmente, como hemos mencionado mucho, eran todos jóvenes, no existía lo que hoy en día tenemos, la tecnología, tampoco los medios quizás económicos. Las bicicletas no sé si serían tendrían el equipamiento que se necesita, pero sin embargo ustedes tenían el deseo de hacer tantas cosas. Yo tengo algunas fotografías que me puede conseguir de
de este grupo que usted menciona, que llegó a la 8ª región, me gustaría mostrarle aquí de la obra social y que usted nos pudiera relatar un poco la obra social que hacían ustedes con este grupo de ciclistas. Nosotros llegamos a San José de Maipo, y para ser más preciso, al Hospital San José de Maipo, allá en la comuna del Cajón del Maipo. Y se habló con el director del hospital para ofrecerle la ayuda espiritual, porque allí a ese lugar llega mucha gente casi desahuciada, enferma de sus pulmones en su mayoría. Y llegamos nosotros ofreciendo la palabra de Dios. Ellos tenían, gracias al Señor, una capilla dentro del hospital, y por ende nos pasaban la capilla una vez al mes, y los hermanos viajaban en sus bicicletas, recorrían más o menos del lugar donde estábamos 30 kilómetros en bicicleta hasta llegar al Cajón del Maipo, y allí subir esa pendiente inmensa que había para llegar al hospital y llevar también una ayuda para los enfermos, que consistía en azúcar, en té, en algunos útiles de aseo, y eso es lo que puedo recordar de estas imágenes que usted está mostrando. Aquí vemos a los hermanos descendiendo de San José de Maipo. También nuestro hermano Ricardo, nuestro hermano Guillermo Silva. Se ve aquí el hermano Hermelo, hermano Gallego. Era una gran labor la que hacían ustedes, y de verdad es destacable. Dentro de los grupos que existían, predicaban también en la plaza. Hacían Sí, una especie de evangelismo mismo. correcto. Sí, se predicaba ahí en la plaza principal de San José de Maipo, vamos a decir, plaza de armas de ese lugar, un lugar muy humilde, pero allí llegaba gente y se predicaba también como grupo ciclista. O sea, se ejercían dos labores en ese entonces. Bueno, continuando con los recuerdos y las imágenes, también tenemos aquí una imagen de la iglesia del obispo Molina, que fue su cuna espiritual, y la de todos estos jóvenes, y podemos ver el coro que también fue formado por nuestro pastor hoy en día, José Delgado. Sí, pues esa foto nos muestra en una visita que nosotros hicimos años después a la iglesia Hermandad Pentecostal donde yo nací, y eso muestra de que nosotros no salimos en mala forma de aquel lugar, que no había distanciamiento, que no habían rencores, que no había nada, sino que volvimos nosotros como iglesia no para mostrarnos, sino porque fuimos invitados a participar con los hermanos en un culto en esa oportunidad. En esta siguiente foto podemos ver varias caras que hoy en día ya no nos acompañan, pero que sí fueron parte de la formación de la iglesia. ¿Nos podría detallar qué es lo que le causa esta foto de forma interna? Porque me imagino que se agolpan muchos recuerdos de ese entonces. Sí, ciertamente ahí hay gente que estuvo con nosotros casi de un comienzo, pasado solamente un poco tiempo en que la iglesia se inauguró. Está mi hermano José López allí con su esposa, la hermana Anita Lara, está mi hermana Dulia Moya, y así hay otras personas. Esos instantes que se ven ahí es que la escuela dominical, antes de comenzar la escuela dominical, se tomaba desayuno. Primero se atendía a los niños con un desayuno, y después los adultos que participaban de la escuela dominical también ahí en el patio. Nosotros levantábamos una mesa y ahí había una convivencia. La verdad es que nuestra iglesia fue una iglesia de mucha convivencia. Nosotros celebrábamos las fiestas que tiene el país, como las fiestas patrias, como el Año Nuevo. Nosotros esperábamos el Año Nuevo en la iglesia y nos reuníamos y hacíamos una comida para toda la gente. Bueno, con el tiempo se fue perdiendo por muchas cosas, pero había una gran convivencia entre los hermanos. Bueno, otra de las fotografías que podemos ver aquí es de las hermanas Dorcas. Me imagino, bueno, ellas eran la mayoría las esposas de los predicadores, y que nos comentara acerca de esta fotografía en particular, que se ve atrás un río, algo
¿Se hacía alguna actividad? Claro, ese era el sector El Manzano, camino a San José de Maipo, como unos 20 kilómetros aproximadamente de acá del lugar donde salíamos, y llegábamos a ese lugar para efectuar los primeros bautismos de la iglesia nuestra, de los primeros, digamos, discípulos, de los primeros que se identificaron con el Señor y abrazaron el Evangelio, dando testimonio público a través del bautismo. Perfecto, pastor. Me gustaría avanzar con esta entrevista y hacer comentarios respecto al crecimiento de la iglesia. A medida que pasó el tiempo, se abrieron otros locales y por ende me imagino que también se designó a algunas personas que estuvieran a cargo de estos locales, o era usted el que administraba todo. No, la verdad es que cada lugar fue teniendo su encargado de obra, ¿ya? Por ejemplo, en el local de René Schneider, que nosotros abrimos en una propiedad del hermano José Delgado, quien ofreció ese lugar para el servicio del Señor, una parte de su terreno. Allí el primer encargado de obra fue el hermano Ricardo Novoa, ¿eh? Él fue el primer encargado de obra. Antes nosotros ya habíamos comprado un terreno, pero con muchas dificultades, a una inmobiliaria llamada Francisco de Miranda, la cual se diluyó y quedamos todos en el aire. Pero como había una dirigencia, digamos, del comité, llegó un instante en que pudimos nosotros como comunidad tomar posesión de aquel lugar. La gente se fue hasta aquel lugar y nosotros llegamos a tomar posesión de aquel lugar y levantamos un templo de madera mucho más grande que el que habíamos comenzado. Era un templo que tenía, si no me equivoco, 9 metros de frente por unos 15 metros de largo aproximadamente. Y eso era como nosotros lo denominamos la iglesia central. Exacto, o matriz. Vendría a ser la iglesia matriz, que claro, es la que está ubicada en la comuna de La Pintana. Hoy en día esa iglesia de madera que usted le llama ya no existe, y está en construcción una nueva iglesia. ¿Qué nos podría comentar acerca de esto? También tenemos un material que quisiéramos compartir mientras usted nos relata cómo va la construcción de la iglesia. Claro, la verdad es que nosotros comenzamos, teníamos el pensamiento de construir un templo de material sólido, pero por la premura, ¿no es cierto?, hicimos un local de madera bien terminado, gracias al Señor, pero siempre fuimos ahorrando con el fin de poder un día llegar a construir un templo de material sólido en aquel lugar. Y llegó ese instante, los mismos niños que ayer eran parte de la iglesia, que eran miembros de la iglesia, que eran miembros de la escuela dominical, esos niños crecieron y se hicieron profesionales. Y dentro de eso, un joven, digamos, se recibió de arquitecto. Pero antes de eso yo le había conversado en su hogar, le dije, cuando te recibas, le dije yo, ¿podrás construir el templo? Sí, me dijo, yo lo voy a hacer, téngalo en cuenta, yo lo voy a hacer. Así que cuando llegó ese momento, yo le cobré la palabra, él comenzó a preparar los planos, pero nos dimos cuenta en realidad que el terreno que había en ese lugar no era muy grande. O sea, la iglesia que íbamos a construir de material sólido no nos iba a quedar más grande que la misma que ya estaba de madera, porque había que implementar el comedor, la cocina, los baños, la casa del guardatemplo. Entonces no nos iba a dar abasto ese terreno, que más o menos medía 17-15 por 17 metros de fondo. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros conversamos y llegamos a la conclusión de que la única manera de hacer un templo más funcional al alcance de lo que necesitábamos era construir piso tras piso. Y planificamos un templo de 3 pisos de altura, no por ser ostentoso, sino por la necesidad y porque el terreno era pequeño. Claro, me imagino, como usted comenta,
para hacerlo de alguna manera más funcional. Y ya han pasado varios años desde que se puso la primera piedra, como se le llama, y en la actualidad hemos visto los avances, pero me imagino que dentro de usted existe un sueño de ver esta obra terminada. Que nos comentara acerca de este sentimiento. Me imagino que hay sentimientos encontrados, porque también todo esto se hizo a base de años de ahorro, de personas que dieron peso a peso, personas que hoy en día quizás ni no están, no nos acompañan, pero sí que fueron parte de este esfuerzo en comunidad. Ciertamente fuimos ahorrando dinero, porque nosotros decíamos, cuando tengamos la oportunidad de construir, nosotros no queremos que las hermanas trabajen, que estén vendiendo sopaipillas, empanadas, pan amasado, sino para eso vamos a dar de lo que Dios nos ha dado. Y en el correr de los años juntamos una buena cantidad de dinero, quizás no lo suficiente, siempre falta, pero como la obra era de una envergadura más o menos grande, me refiero en lo material, entonces allí comenzamos a construir el templo, y la verdad es que nosotros no teníamos expertos en construcción. O sea, los maestros con oficio, nosotros no los teníamos. Y eso yo sabía que iba a ser un impedimento, que iba a ser que se nos iba a alargar el tiempo de construcción. Nosotros tenemos los permisos del Departamento de Obras del municipio en el año 2015, del mes de agosto. O sea, llevamos más o menos 5 años con permiso, y de antes ya estábamos trabajando en la construcción del templo en ese lugar. Se nos ha hecho difícil porque a la verdad solamente trabajábamos los fines de semana, día sábado y día domingo, mediodía. Tuvimos una ayuda muy importante de un hermano que ha sido muy importante en la construcción del templo, que es mi hermano Juan Novoa Montesino. Y bueno, hoy en día ya este año lo teníamos perdido respecto a la construcción, por las razones obvias, por las razones que nosotros mismos ya dominamos, y que no se puede trabajar en ese lugar hasta el día de hoy. Bueno, mi pastor, quisiéramos ya estar finalizando esta entrevista y que nos diera un mensaje final hacia la iglesia que nos está mirando, hacia las almas que quizás se vienen uniendo, un mensaje, no sé, de esperanza, de fe, lo que Dios ponga en su corazón. Bueno, comencé agradeciendo al Señor y sigo agradeciendo al Señor, porque la gloria de todo lo que uno ha hecho es para Dios. En realidad el fin que a nosotros nos mueve es ganar almas para el reino de los cielos. Ha sido un crecimiento sostenido el que nosotros hemos tenido, no un crecimiento como la espuma, pero tampoco la iglesia ha descendido, sino que se ha mantenido en miembros, gracias al Señor, y yo creo que Dios ha sido con nosotros, porque mucha gente ha pasado, algunos han partido en el Señor, otros se han cambiado de ciudad, y no tenemos grandes pérdidas gracias a nuestro Dios, y eso, el crecimiento es sostenido, pero hemos, con la ayuda del Señor, tratado de formar hombres realmente maduros en el Señor y convertidos al Señor, porque eso realmente pienso que esa es la gracia, ¿no? No solo que sea un entusiasmo, sino en realidad un convertimiento real. Bueno, pastor, le agradecemos este tiempo que nos ha dado, que nos ha otorgado. También agradecemos que nos haya abierto un poco su corazón respecto a todas estas vivencias, a este ministerio que ya lleva 39 años y que como iglesia estamos agradecidos del Señor, que como usted bien decía, ha sido un crecimiento que se ha sostenido a lo largo del tiempo. Nada más que agregar, solamente agradecerle a usted y a cada hermano que nos sintoniza. Que el Señor le bendiga mucho por este tiempo, mi pastor, y eso. Gracias. Muchas gracias.